tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:08. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. Y recuerda, esta semana estamos acercando a ti autores para que puedas conocer sus obras directamente en función a, esta semana de la FIL. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Jorge Alberto Gudiño, autor de este libro Justo después del miedo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Muy bien, gracias. ¿Qué nos puedes platicar acerca de tu libro? ¿Es una novela? Sí, es mi cuarta novela. Es una novela en la que, todas mis novelas nacen de una pregunta, de una inquietud personal que tengo antes que de una historia. Y en esta yo lo que quería explorar era justo eso, el miedo. En realidad no hay mucho que ocultar a partir del título, pero también la pérdida de las certezas vitales que tiene el protagonista. Al principio de la novela, Alistair Peake tiene muchas certezas alrededor de su familia, de la mujer que quiere, de la forma de vida que tiene, y estas poco a poco se van desmoronando hasta encontrarse justo con el miedo, con la posibilidad de enfrentarse él mismo a sus miedos más profundos. Con la incertidumbre, ¿no? Que es esta nada que verdaderamente personifica. Sí, claro, pero es que además me di cuenta en algún momento que de pronto tenemos demasiadas certezas vitales, ¿no? Y cosas que aseguramos porque ya nos las aprendimos, ¿no? Entonces uno cree en determinadas cosas, sostiene determinadas cosas, defiende determinadas ideologías, más por tradición que por convicción, ¿no? Y en realidad las certezas profundas, las certezas valiosas son muy poquitas, y uno se puede desprender de las otras sin menoscabo para quien es uno, ¿no? Para la esencia de cada uno de nosotros, y vale más la pena refundar o volver más sólidas esas pequeñas certezas vitales que nos pueden llevar a otros niveles. Entonces sí, la incertidumbre parte de que uno probablemente, o en este caso Alistair Peake, funda el ser que es a partir de equívocos, ¿no? Incluso de la mujer que cree amar, que en un principio hasta parece una relación adolescente, es una relación que tiene con Ilia y que cree que es una mujer de una forma, y conforme avanza la novela nos vamos dando cuenta que es una mujer completamente diferente a ella. Qué interesante, porque además esto es algo que ocurre muy comúnmente, ¿no? Es una persona totalmente distinta a la que conoces. Sí, claro, porque además las relaciones, sobre todo si son a largo plazo, normalmente se construyen a partir del conocimiento de los dos, ¿no? Pero cuando este conocimiento no se da o no se da del todo y solo parte de un proceso de idealización, entonces es muy fácil que se resquebraje a la mitad del camino, y evidentemente aquel que idealizó es el que pagará más cara este rompimiento. Suena muy interesante, verdaderamente, como con un bagaje además atrás, ¿no? De la historia. Tú, además de escritor, no sé cuál sea tu trayectoria. Pues hago de todo un poco, como casi todos los escritores. Doy clases en universidad, en la Ibero. Tengo un programa de radio dedicado a literatura desde hace 11 años, pero allá, en la competencia, entonces mejor para que lo mencionamos. Okay. Y prácticamente todas las tardes de todas las semanas cuido a mis hijos, cosa que me tiene a mí muy contento. Entonces esa posibilidad además es la que más de buenas me pone. Claro, mi esposa trabaja porque alguien tiene que mantener a la familia. Pero tú estás pero yo estoy con mis niños. ¿Dónde se puede localizar tu libro en la FIL para las personas que nos están escuchando? En el inmenso stand de Penguin Random House, que es inmenso porque ahora hubo una fusión de dos grupos editoriales. Desde la FIL pasada ya es solo un stand. Él está editado por Alfaguara y ahí están todos los libros de Alfaguara, que es uno de los stands de hasta el frente, pues. Y mañana será la presentación a las 5:30 en el Salón Agustín Yáñez, que es de los que están arriba. Y ahí seguramente también se podrá conseguir el libro. ¿Y también alguna firma de tu parte? Sí, claro, yo firmo, iba a decir que firmo lo que sea, pero no, ya me puse a pensar bien en eso y no firmo lo que sea, pero sí firmo los libros, sí, claro, sí, no, capaz que llevan cosas comprometedoras, sí, firmo el libro encantado. Se presenta junto con Clandestino de Marwan Sotoantaki, nos acompañan Carlos Pucci y Julio Patán, entonces va a ser una presentación en la que ellos hablarán mucho, yo hablaré poco y eso me tendrá mucho más tranquilo y contento. ¿Cómo? Pero yo te veo tan suelto hablando.
Bueno, sí, pero ellos hablan demasiado, en verdad. Sí, sí. Sí, me parece muy interesante esto que nos estás compartiendo, que en las tardes tú vas como cuidando a tus hijos, ¿no? Esto, ¿cómo le haces para lidiar con tu trabajo como escritor y con la responsabilidad de padre? Porque me parece difícil pensar que puedas escribir mientras Sí, estás haciendo mientras estoy con ellos definitivamente no se puede, ¿no? Entonces ya yo en algún momento de mi vida dije, quiero dar clases y bueno, y la radio y demás, porque dando clases es cuando más vacaciones tiene uno como profesionista, ¿no? Tiene un montón de vacaciones. Ahora padezco las vacaciones porque las vacaciones están los niños en la casa y en realidad no se puede escribir. En las tardes prácticamente no escribo, en las tardes juego con ellos, que además es algo que disfruto mucho y que es algo que no quisiera dejar pasar. Y en las mañanas, bueno, pues escribo y escribo. La escritura de una novela es complicada, o es complicada en el sentido en que es un proyecto a largo plazo. Cuando uno empieza a escribir una novela, uno sabe que va a estar con ella un año, ¿no? O un periodo así de largo. Entonces, uno está pensando todo el día en la novela, ¿no? Sobre todo si uno es un escritor que no puede sentarse 6 horas diarias todos los días, casi como trabajo de oficina, entonces uno está pensando todo el día para que en el momento en el que uno puede, se pueda poner a escribir. Interesantísimo. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, quédese con nosotros. De regreso todavía vamos a estar con Jorge Alberto Gudiño. Y le recuerdo que tenemos aquí este pase doble para que usted hable y se apunte. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo, está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tenemos toda esta semana entrevistas con los autores, editores y personas que nos van haciendo el favor aquí de platicarnos un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro. El día de hoy tenemos a Jorge Alberto Gudiño, que nos está platicando de su última novela, Justo después del miedo. Y tenemos aquí unos pases, que me estoy dando cuenta, para que usted se vaya al Teatro Galerías a ver La Fábrica de Santa. Es el sábado 5 de diciembre a la 1 de la tarde. Es un pase doble. No estoy muy seguro de qué se trata la obra, pero suena algo más como familiar para que si usted quiere ir a tener un buen rato en el Teatro Galerías, llame, comuníquese con nosotros a los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o a nuestro número celular por WhatsApp en el número 333 822 32 08 y respóndanos una pregunta muy sencillita. ¿A usted por qué le gusta leer? Y ya con eso va a estar participando por este pase doble. Y Jorge, regresando. No es nada sencilla esa pregunta. No, un ensayo de al menos 12 cuartillas. Eso, sí. De por qué le gusta palabras leer. De por qué no. Díganos en breve por qué le gusta leer. Si le gusta leer y si no le gusta leer, díganos por qué no le gusta leer también, ¿no? Eso porque me parece bien. ahí tenemos un contra. Jorge, tú nos estabas platicando acá tras bambalinas en el corte comercial que te gusta hacer tus novelas muy distintas. Por lo general vamos viendo que algunos autores se van sobre una misma línea, ¿no? La novela policíaca, de romance. ¿Cómo le haces tú para sacar estos temas? Porque nos estabas platicando de un pueblo que se muda por una minera, de una novela en casa y ahora esta. Si me voy en orden, bueno, en la primera novela publicada la publicó Ediciones B hace ya varios años, que se llama Los trenes nunca van hacia el este, y es una novela con elementos más o menos mágicos que sucede durante la fiebre de oro norteamericana, y es una novela de amor y de desamor básicamente. Luego vino Con amor tu hija, que podría dar para una semana de programas con ustedes, porque habla de una posible relación incestuosa padre-hija consensuada adulta sin fines reproductivos. Lo digo de una vez, nada tiene que ver conmigo, yo ni hijas tengo. Yo tengo 2 niños y no tengo ningún problema, pero bueno, es que lo aclaro porque luego ha habido ataques personales, pero por escrito. Lo que pasa, y esto ustedes lo deben saber muy bien, cuando uno habla de un tema de esos, es muy fácil volver victimario al que habla del tema. Y me di cuenta, sobre todo en la promoción del libro, que en México, sobre todo en las zonas de miseria, hay muchísimo hacinamiento y eso genera muchas relaciones incestuosas. Y hay una tara evidentemente no se dice, se bloquea, se vuelve tabú todo el asunto, y cuando alguien más lo dice, aunque no sea a nivel de experiencia, entonces se sienten agredidos y contestan con una agresión. Y eso pasó muchísimo con amor tu hija. Probablemente por eso desde entonces dicen que yo soy un autor polémico. Yo en realidad todas mis novelas son producto de la imaginación. Nunca
voy más allá, evidentemente ustedes podrían hacer análisis más profundos de ello, pero son productos de la imaginación. Y así me gusta que sean. Yo no suelo escribir de historias que ya sé, porque si ya las sé ya no me interesa escribirlas. A mí lo que me gusta es descubrir cosas cuando escribo las novelas. Crearlas, y bueno, ¿no? Sí, y esa es una novela totalmente intimista, narrada en primera persona, desde la perspectiva del padre, etcétera, etcétera. Los trenes eran en tercera persona, por afuera, en un esquema mucho más tradicional. Instrucciones para mudar a un pueblo, que salió el año pasado, es una novela polifónica, coral, a muchas voces, de un pueblo que es mudado por una empresa minera justo porque encuentran un yacimiento de un metal valioso abajo, y entonces tienen que mudarlos a todos, y cuando mudan a 400 personas con 400 casas y más, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, habrá quien lo vea como un negocio y habrá quien lo vea como una oportunidad y demás. Entonces, bueno, ahí había muchísimas voces. Y ahora en Justo Después del Miedo hay un juego formal más profundo, porque hay varias posibilidades. Se puede leer justo como la novela alrededor del miedo y de las certezas, o de la pérdida de las certezas, pero también se puede leer como una novela de amor o de desamor, la relación entre Alistair e Ilia, y también se puede leer en alguna medida como una novela de misterio. La novela empieza con eso. La primera escena es un fusilamiento narrado desde afuera por un sujeto que al final dice: el hombre al que acaban de fusilar es mi padre. Y a partir de ahí hay que descubrir qué pasa con esa relación. Unas páginas después llega un sujeto totalmente desconocido y le dice: yo sé quién mató a tu padre y por qué. Entonces tiene que ver también con eso, porque finalmente él creía que su padre lo había abandonado y demás. Entonces hay que tiene que ver con lo de las certezas que ya comentaba en el bloque anterior. Entonces sí, a mí me interesa hacer cosas diferentes, no sé, quizá porque me aburro, quizá porque no me gustan las fórmulas, aunque sin lugar a dudas hay elementos estilísticos que transitan alrededor de las novelas, ¿no? Uno no puede hacerse a un lado de ello. Me sorprende que personas, bueno, no es nada raro esto que tú comentas, ¿no? Es verdad, cuando se toca un tema fuerte, de pronto se hieren cualquier cantidad de sensibilidades, ¿no? Pero me sorprende que bueno, siendo personas que a lo mejor se acercaron con esta apertura para buscar en la novela, a final de cuentas. Y bueno, fuera de los malos tragos, de todas estas, a lo mejor hasta amenazas que te hicieron llegar, me imagino que por lo general los escritores les gusta tener un trato más o menos cercano con los lectores, sí. y tienen algún contacto, tienen alguna forma como de tener esta interacción, esta retroalimentación, ¿no? Porque tú sueltas tu obra y finalmente, para tener la retroalimentación, ahora las redes sociales pues nos ayudan. Claro, mucho, a mí me ¿no? encanta. De hecho, yo siempre le pido a mis lectores que si tienen oportunidad de comentarme cualquier cosa positiva, negativa, lo que sea, a mí me encanta, porque es una forma de conocer mi obra desde una perspectiva diferente, que no solo es la de los lectores, sino que es la de los lectores desconocidos. Pues mi esposa opina de mi novela, mis amigos opinan de mi novela, mi mamá opina maravillas de todas mis novelas. Pero esas sí me interesan, pues, pero no me interesan tanto. Me interesa muchísimo más una opinión que, al ser de un desconocido, en realidad tiene algo más de objetividad que las otras. Sí, así como mi mamá siempre opina bonito, mi esposa siempre opina pestes de mis novelas, ¿no? Entonces, justo para encontrar, eso no es del todo cierto, justo para encontrar el punto medio, es que sí me interesa esta interacción, y por supuesto las redes sociales ayudan muchísimo. ¿Y cuál es el contacto? En Facebook, mi nombre completo, Jorge Alberto Gudiño Hernández, como persona. También hay uno como autor, pero ese no lo manejo yo. Pues sí lo leo, pero lo maneja la editorial. Y en Twitter estoy como @jgudinoh. No hay ñes en Twitter, y eso me pone muy triste, pero pasa. Todos los hispanohablantes. Sí, pues justo lo que define nuestra lengua, la ñ. Ahí quedamos excluidos. Y se me hace curioso cómo vas diciendo todo esto, ¿no? De que viene del fruto de tu imaginación. Pero parte de lo bonito de cualquier expresión artística, ¿no? Ya sea la pintura, la literatura, que en tu caso, es cómo justamente esa imaginación, esas construcciones que se van haciendo, y que no quiere decir que sean de tu experiencia, pero sí que viene de parte de un deseo, parte de una interpretación, parte de lo que tú alcanzas a percibir de tu entorno,
se acaba volviendo algo que tiene vida propia y que le habla a los demás, Claro. y que hasta te puede hablar a ti después de que la lees, ¿no? Es algo bonito que no se dice mucho alrededor de este tipo de expresiones artísticas, pero también al autor le deleita ver su obra Sí, terminada. por supuesto. No, bueno, y además, de entrada es la razón por la que yo leo, ¿no? Yo leo para, sí, las nuevas experiencias, sí, conocer lugares, sí, un montón de cosas, pero también para reconocerme a mí mismo, el como sí propio de la lectura, ¿no? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación? ¿Qué pasaría si yo estuviera viviendo eso? Es de lo más... Es quizá la razón principal por la que leo, pero también por la que escribo. Y sí, evidentemente después hay así como un desprendimiento de como una personalidad dividida, ¿no? Porque la obra se vuelve pública, pero finalmente le sigue perteneciendo a uno, eso es innegable. Y sí, se siente bonito, sin lugar a dudas, y es de lo más placentero tener los libros ahí, uno junto al otro. Claro, ¿no? Y más que nada pensándolo en esto de cómo algunas personas lo pueden llegar a tomar más como una ofensa, como si fuera un agravio, pero que ya es algo que sale de las manos, ¿no? Ya es Claro. la propia interpretación que uno puede tener sobre la lectura de alguien más, es muy, muy distinto, entonces no hay que ponernos así de nefastos, por favor, para los lectores. Sí, no, para nada. Finalmente, si a uno no le gusta el tema, que no hable del tema, pues, y si sí le gusta, pues, y si no le gusta, pero está dispuesto a hablar, adelante, ¿no? Que lo prohibido no siempre es tabú. Okay. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir para acá y hablarnos de varias obras además. Nosotros, bueno, pues ahorita nos despedimos, vamos a ir un pequeñito corte. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muy bien, volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy te estamos acercando a algunos de los autores que vienen a presentar sus libros a la FIL en esta semana de FIL. Recuerda, estamos obsequiando un pase doble para que vayas a ver La Fábrica de Santa al Teatro Galerías el 5 de diciembre a las 13 horas. Únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y decirnos a ti por qué te gusta leer. En este momento tenemos con nosotros a Fernando Montes de Oca. Él es director de la editorial Algarabía. Si recuerdas, el día de ayer estuvimos con Pilar platicando acerca de la revista. Pues ahora tenemos a Fernando Montes de Oca, que además también es autor de este libro. Para los que nos están viendo en la red, bueno, se llama Destilados. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, Gaby, ¿cómo estás, José Luis? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. Estábamos platicando ya antes sobre este librito tan curioso que nos dices que es una recopilación de datos históricos, recetas. ¿Qué tanto nos podemos encontrar en este libro? Se van a encontrar todo lo que se refiere a... Mira, se ha escrito mucho sobre alcohol, entonces tengo un archivo enorme de datos, 10 veces eso, lo que está aquí, entonces sí fue un trabajo ahí de seleccionar. Pero sí, en realidad son citas, frases, historia del alcohol. Y como le comentaba Gaby, solamente se llama Destilados porque hablo sobre destilados y licores nada más. Dejé aparte la uva. La uva va a ser un libro posterior. Tiene su obra aparte. Sí, porque el vino da para eso, ¿no? El vino y el coñac, la champaña, todos los licores o aguardientes de uva, pues dan para un libro aparte, ¿no? Pero este es destilados y licores, ¿no? Los destilados, como sabemos, son los vodka, ginebra, whisky, tequila, etcétera. Y los licores, pues ya son estos mismos aguardientes con un poco de azúcar o frutas, ¿no? O alguna nuez, ¿no? Tenemos licores de almendra, de naranja, ¿no? Anís. ¿Sí me explico? Eso es, de eso va el libro, que es parte de una colección que se llama Colección Vicios de Algarabía. Hemos sacado tabaco, chocolate, chile, cerveza. La cerveza también tiene, aparte aquí no hablo de cerveza, tiene su propio, y de hecho son 2 tomos de la cerveza. Y ahora y vamos a seguir sacando de la Colección Vicios. Tengo la idea, todavía no la aterrizo mucho, pero me parece que el juego puede ser un buen tema para la Colección Vicios. Hay gente muy apasionada al juego, al hipódromo y al blackjack y al póker y al casino. También da para uno, ¿no? Y esto que curioso, ¿no? Porque por lo general van siendo temas tabú los vicios, porque se va asociando directamente con la parte negativa.
¿no? Con el alcoholismo, con el abuso de sustancias. Pero aquí se me hace muy padre cómo en una frasecita se dice: destilados a fondo, lo que debes saber para gozar de los licores y destilados. Porque para eso es, ¿no? Sí, para gozarlo, yo entiendo que estos destilados es parte de la cultura, de la civilización, del progreso humano. Uh-huh. Como la revista misma, los libros de algarabía son atemporales y no tienen una posición. Somos apolíticos, lo único que hacemos es plasmar hechos en papel y cada quien toma sus decisiones. Quiero que entiendan los que nos oyen que no es una apología de la bebida, ni estoy invitando a que beban. Tengo datos ahí tan buenos o tan malos como el alcohol. Por supuesto digo que el alcohol en exceso, como cualquier otra cosa, es mala. Entonces, por eso bien lo dices, para gozar, ¿no? Yo creo que una buena copa no nos cae mal a nadie, pero siempre con medida, ¿no? Sí, por supuesto. Y como dices, ha sido algo que nos ha acompañado como civilización, ¿no? Tal vez usted no lo sepa en casa, pero todo lo que tiene que ver con las bebidas fermentadas, hubo un tiempo en el que no era tan fácil comprarle un garrafón al señor que pasa los lunes y los miércoles. Entonces, ese tipo de bebidas eran una manera muy segura de tomar agua sin intoxicarse y morir de alguna enfermedad incurable en esos entonces. Sí, así es. Hay una frase de William Faulkner que dice que la civilización empieza con la destilación. Que viene en el libro, hace que 10,000 años antes de Cristo ya había bebidas. En la Biblia se consigna el vino y la cerveza, pero no es hasta el año 800 más o menos que un árabe, viene el nombre aquí, no me acuerdo bien porque son nombres, ¿no?, difíciles para nosotros. Inventó el alambique, ahí por el año 800. Ahí empezó la historia de la destilación. Antes eran puras bebidas fermentadas. Cuando él inventa el alambique, es paradójico porque ahora es la única parte del mundo donde no se puede beber. La palabra alcohol es una palabra árabe, ¿no? Uh-huh. Muchas palabras árabes empiezan con almohada, alcázar, azar, alcohol, ¿no? Entonces es medio paradójico. Entonces sí la civilización es parte de nuestra cultura, ¿no? Y como tú dices, con el ejemplo del agua, viene por ejemplo un dato del gin and tonic, la famosa ginebra. Cuando se expande el imperio británico, pues llegan a la India, no estaban acostumbrados a los bichos, digamos, a los mosquitos. Entonces les pegó muy duro la malaria. Uh-huh. Murieron muchos. Y este personaje, Schweppes, inventa, le echa gas carbónico al agua mineral. Uh-huh. Y le echa quinina, es el agua tónica que conocemos. Sí, el agua quina, ¿no? Exactamente, el agua quina. Se lo echaron a la ginebra, los ingleses ya tomaban ginebra en la India, le echan el agua quina porque se dieron cuenta que el mosquito anófeles, el transmisor de la malaria, no te pica con la quinina. Empieza a sudar quinina y ese olor es imperceptible para nosotros, pero el mosquito no se acerca. Ahí se inventa el gin and tonic. Como ese dato hay muchos curiosos. Mira, y es bastante interesante, ¿no? Claro, ¿no? Porque inmediatamente, como le decía, nos vamos a lo malo de los vicios, ¿no? Uh-huh. De todas estas cosas que en un principio se hacen con una buena finalidad, y qué mejor finalidad que pasársela bien con las personas que nosotros queremos, ¿no? Exactamente, sobre todo en nuestras fiestas, insisto, hay que tomar todas las cosas, ya sea comida, bebida, podemos hablar de sexo, lo que sea, todo con medida, su justa medida, ¿no? En cuanto el alcohol te empieza a invadir tu trabajo, tu familia, pues entonces ya se vuelve eso, un vicio. Hay que saber gozarlo y disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Y a ver, vamos a ver, yo ahorita le estaba queriendo dar una ojeada a este libro, como buscándole una cronología, pero son un montón de datos. ¿Cómo empiezas a rastrear? ¿No? ¿Desde dónde partes o cómo sabes de dónde partir para rastrear estos datos? Hijo, fue muy difícil. Yo, terminando la FIL del año pasado, empecé con el proyecto y se ha escrito mucho sobre alcohol. Entonces, pues no fue fácil, no solo yo empecé a compilar y a investigar y a confirmar los datos, porque todos los datos que están ahí están confirmados, no es cosa de hacer un copy-paste. Y el grupo ya de Algarabía, del consejo editorial, pues
te va diciendo más o menos qué datos sí, falta un poco de citas literarias, frases de película, porque has hecho películas muy buenas sobre el alcohol, sobre el exceso en el alcohol, Living Las Vegas, etcétera. Entonces, pues a empezar a buscar, quiero cantinas, entonces empiezo a buscar historia de las cantinas en México, las más antiguas, y empiezas a investigar y así esos datos, canciones, porque el eje fundamental es el humor, igual que la revista es el humor. Claro, hay datos serios, por supuesto, pero hay frases muy, muy chistosas. Entonces, más o menos por ahí vas pues agarrando el caminito. No es fácil empezar, pero una vez que tomas, como cualquier otro libro, ¿no? Una vez que como que te asientas y te llega ahí un poco de inspiración, ya como que agarras el camino y te sigues, ¿no? A veces es como mucho más clásico de algún país, por ejemplo, o de alguna zona, o también, ¿por qué no?, de algún nivel socioeconómico, algún tipo de bebida, ¿no? Bueno, viene un mapa muy interesante, no me acuerdo la página, viene la bebida característica y más popular de cada país. ¿Y cuál es la de México? El México es lo que más se toma es cerveza. Oh, la bebida característica, bueno, pues indudablemente es el tequila, es por lo que nos conocen en todo el mundo. Ahí también hago mención que el tequila es un mezcal, ¿no? Hay muchos mezcales, tequila, sotol, muchos, ¿no? Pero sí, la bebida característica de México es el tequila, pero lo que más se toma es cerveza. Acordémonos que en la colonia estuvo prohibida la plantación de vid en México, entonces no se podía hacer vino. Eso no lo sabía yo, pero seguramente regresando al bloque comercial vamos a poder hablar un poquito más de esto, así que recuerde, los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83, llame y apúntese por este pase doble a la Fábrica de Santa. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Aquí, aunque no leamos sus participaciones, todos ustedes están participando para este pase doble y tenemos a Fernando. Menos los que no nos están contestando la respuesta. No me estoy dando cuenta. Y tenemos aquí a Fernando Montes de Oca, que antes de salir a corte nos dejaste en suspenso, Fernando. Nos decías que en la época de la colonia no se permitía la siembra de vid para los indígenas, ¿no es cierto? Para todo, para cualquier nadie. Mexicano. A ver, cuéntanos de eso. Sí, mira, no es tema del libro, no voy a hablar de vinos después, pero sí en la colonia estuvo prohibido, solamente se podía producir vino en la península. Aquí estuvo prohibida la plantación de vid hasta, pues, ¿qué será? No se plantaba vid y nos independizamos en el 1821, y pues muy poco se empezó ahí en el norte, entonces nos volvimos un país cervecero. Decías, por eso la bebida más clásica de México es... Sí, y aparte es la cerveza, y aparte es la más tomada en todo el mundo. Hay lugares particulares como en Rusia, que sí es el vodka, por ejemplo, o el whisky en Inglaterra, pero sí, en realidad la cerveza es la bebida que más se toma en el mundo. No es un destilado, es un fermentado. Y aparte es muy sabroso. Sí, muy sabroso y refrescante. ¿Y de destilados qué nos puedes decir acá en México? Porque estábamos con una plática, ¿no? Destilados de que si el que más... que si el mezcal. No, es el ron. El ron es lo que más se toma en México. Ahora el tequila, desde hace que será unos 10, 15 años, ha tomado el lugar que merece, ¿no? Como la gran bebida que es. Pero sí, en realidad, yo creo que por ser más barato y más como maleable, podemos decirlo, ¿no? Se puede combinar con muchas cosas el ron, y es más barato, es una bebida más precaria, más salvajona, si podemos decir, ¿no? Es azúcar, de caña de azúcar, no tiene nada de extraordinario. Y es más barata, es lo que más se toma de destilados, ron. El ron. ¿Y el mezcal dónde queda? El mezcal está surgiendo ahora, como les comentaba antes, el tequila es un mezcal. Depende los mezcales, el agave que uses, ya se llamará tequila o sotol o bacanora o lo que uno quiera según la parte de la república. Depende del agave que se use. El agave
tiene un nombre científico, tequila, le dicen agave tequili, no me acuerdo también el nombre científico, es donde sale el mezcal llamado tequila. Pero el mezcal, vamos a diferenciarlo, el de Oaxaca, por decirlo, ha tomado también su lugar, de unos 2 años para acá. Hay mezcalerías ya, no sé, aquí en Guadalajara, en México ya hay muchas mezcalerías. El mezcal, como tiene mezcalina, sí hay que tomarlo con más cuidado. No es tomarte, como acostumbramos los mexicanos, 8 o 10 cubas en una de las madres, o donde tú quieras. El mezcal sí hay que tenerle más cuidado porque sí es una sustancia exactamente alucinógena un poco la mezcalina. Entonces sí es muy rico, sí cae muy bien al estómago, 1 o 2 antes de comer como aperitivo, pero no agarrar la jarra con mezcal eso puede ser muy peligroso. Muy peligroso, ¿no? Y a ver, voy a darle una ojeada rápido para ver qué nos dicen. Este es la misma palabra pero revolcada. Este bello estado de borrachera, ese sopor rico después de echarse unos traguitos, puede decirse de muchas maneras. Guarapeta, jarra, briago, cohete, entre otros. Andar o ponerse hasta atrás. ¿De dónde van saliendo todas estas cosas? Porque tú nos dices que tenías 10 veces esto de información. ¿Cómo fue la selección? Mira, la selección, lo que más creemos en algarabía, creo que para que nos entiendan un poco por dónde van estos libros y la revista en particular, no creemos que la cultura esté solo en un instituto perdida o en un museo o en un laboratorio de ciencia, que sí está ahí, ¿no? Pero no solo ahí. La cultura es el quehacer humano, lo que estamos haciendo ahorita nosotros, platicando aquí entre nosotros y riéndonos, o lo que se están diciendo ahorita la gente en la cola para entrar a la fil, o qué se come, o un taco al pastor, o una torta ahogada, eso es cultura. Entonces, por ahí, sí, contestando un poco tu pregunta, por ahí nos vamos un poco, por eso lo que acabas de leer, el lenguaje nos importa muchísimo, aparte del humor. La revista Algarabía surgió como una revista de lenguaje, de lingüística, de filología. Entonces las palabras es lo que más nos interesa. Entonces por ahí podríamos decir que hay una base de dónde partir y de dónde investigar y después seleccionar las más curiosas, las más agradables, que sea una lectura amena, ¿no? Ven en ejemplos de W.C. Fields, como te contaba, que tiene frases maravillosas. Él fue famoso, un cómico famoso de los años 30, 40 en Estados Unidos y tiene frases increíbles, ¿no? Decía, recuerdo aquel viaje, aquel safari en el África, que algún estúpido de los que fueron en el grupo se le olvidó el sacacorchos y tuvimos que sobrevivir 3 días a pura comida y agua. ¿Qué tal? ¿No? Y como esas hay muchas frases en el libro. Groucho Marx, el famoso cómico y cineasta norteamericano, ¿no? Que dice que él bebía para ser interesantes a los demás. Y vienen muchas frases literarias, porque sí creo que esta práctica literaria, la acción de escribir, va muy relacionada, tengo teorías, pero sí va muy relacionada con el alcohol. Muchos escritores han sido bebedores. Y no solo la literaria, yo creo que la pictórica o escultórica también, como que no sé si dicen que tomando, por ejemplo, el ajenjo, ¿no? Que dicen que es el hada verde, te llegan las musas y la inspiración. No lo sé, pero sí está muy, muy ligada. Entonces hay muchas frases literarias en el libro. Hablamos, está Borges, está Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Ali Chumacero, Andrés Enestrosa, mucha gente, grandes escritores que han hablado sobre el alcohol y sus efectos, ¿no? Lowry, el famoso Bajo el Volcán, que acabó muriendo en Cuernavaca, el gran escritor estadounidense. Bajo el Volcán la tuvo que reescribir 20 veces porque se ponía unas guarapetas, como acabas de decir, y se le olvidaba y la dejaba ahí y murió de alcoholismo. O Edgar Allan Poe, que parece que murió de alcoholismo, pero él no podía tomar, tenía una enfermedad rarísima, un bacilo en el hígado que provoca que su cuerpo produciera alcohol
Que él solo se Él solo se iba intoxicando. Él solo se iba intoxicando, entonces no podía tomar nada. Y si muere de alcoholismo, entre comillas, porque algún día toma una copa y cae muerto en la calle, lo encuentran tirado en la banqueta, el famoso Edgar Allan Poe. Qué cosas, ¿no? Y se me hace muy interesante esta propuesta que trae Algarabía, porque igual usted puede decir, bueno, pero ¿y qué con el vino? ¿Y qué con todas estas cosas? Cuando hablamos de cultura, así como tú ya lo dijiste, tenemos que ver todo el cuadro del ser humano, Exacto. todo lo que nos rodea. Y uno se cultiva conociendo del todo. Muy bien. Entonces, platícanos, Fernando, ¿en qué momento se va a hacer la presentación de este libro? Para las personas sí, que cierto. Vayan, ¿no? Antes de que nos vayamos. Qué bueno que te acordaste. Es el viernes a las 7 de la noche en el Salón Elías Nandino, de aquí de la FIL, ahí a las 7 de la noche. Aparte es viernes, acabando la presentación, pues ya cada quien Llevamos la práctica. Nos llevamos el manual. Si tú ves la contraportada y dice que sería bueno tomarse pues un caballito de tequila o algo, ¿no? Para leer no es un libro que se tenga que leer de principio a fin. Lo puedes tener en el buró, donde mejor te plazca, y abrirlo en cualquier página como lo acabas de hacer, y tener un dato, ¿no? La información es poder y es cultura. Me preguntaban que si era para gente que le gusta la bebida y es alcohólica. Digo, pues por supuesto que no, pues es para tener información, es cultura. Lo que acabamos de hablar de España y de la vid, pues es cultura, ¿no? Claro. Es verdaderamente me encanta esta postura de poder hacer lo cotidiano, poder adentrarse en eso, no dejarlo nada más en lo superficial, sino poder de lo cotidiano sacar esta cultura, este arte, este conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Fernando. Ya saben, el viernes 7 de la noche, en el Salón Elías Nandino, estará la presentación de este libro Destilados. Y nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver. A ver, Fernando, ahora sácanos un papelito nada más para ver. ¿Quién se llevó este paseo? Mano Santa, no, alcohólica. Puro nombre. Hijo, pero Lara Martínez, pero no alcanzo a entender el nombre. Melina Lara Martínez. Melina, muchísimas felicidades. Tú te llevas estos pases dobles para irte a ver la Fábrica de Santa. Y nosotros por el día de hoy nos despedimos, Fernando. Otra vez muchas gracias, Luis, Gaby, qué bueno que me recibieron. Un gusto. Y nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.